Creo que a algunos nos sentó bien el cambio de horario, a otros mal. Este, híjole, yo sí me desvelé, ¿cómo andan ustedes? Y fue muy desafortunada la noticia de saber que hoy dormía una hora menos. Entonces siento como que ando un poco, pero es un placer estar aquí y es muy padre porque ya estamos concluyendo con esta serie de la última carta. Creo que a todos nos vino como anillo al dedo, ¿no? Era un mensaje necesario, era un mensaje suficiente. Y hoy quiero que empecemos con un tema que no es muy habitual, ¿no? Que podemos llegar a pasarlo a veces por alto, pero que también sucede y que es importante hablar un poco de aquello. Así que si no te sientes muy identificado todavía, guárdalo en tu corazón. Probablemente en algún momento te sientas identificado y te sirva esta palabra. Acompáñame a 2 de Timoteo 3 versículo 1. Y vamos a leer bastante. 2 de Timoteo 3:1, estoy leyendo versión NBLA, dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. No se estén dando codazos, por favor, no estamos pasando lista. Ah, Sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Me paso hasta el versículo 10. Pero tú, Pablo está haciendo un contraste. Timoteo, estos hombres son los que se van a presentar en los postreros días. Pero tú eres diferente. Vamos a contrastarte. Tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones. ¿Cómo? Mis sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, ¿qué dice? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Dios, gracias nuevamente por este domingo, Señor Jesús, un día donde buscamos hacer que todo se trate de ti, Señor Jesús. Apartamos este día con gozo, sabiendo que realmente, Dios, tú no te quedas con nada de lo que te damos. Y que aunque sea nuestro tiempo, aunque sean las horas de un día de descanso, siempre nos vamos con más, Señor Jesús. Te pido que cada uno de los que llegó hambrientos, necesitado, desorientado, con ganas de encontrarse contigo, Señor Jesús, pueda irse con más. Que tu provisión supere sus expectativas. En el nombre de Jesús. Amén. Y el tema de hoy se titula Tiempos peligrosos. Porque Pablo a Timoteo le está haciendo una, dos y tres muy importantes advertencias a su discípulo en la fe. En esta que es su última carta y que por cierto es el último mensaje de esta serie, en esta última carta se encarga Pablo de dejarle algo muy claro a Timoteo. Número 1, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Otra manera de traducirlo son tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y no nada más son los tiempos, no nada más son unos tiempos, es todo lo que sucede después de la venida del Espíritu Santo. Porque esos son los postreros días. Después de que viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se dan por inaugurados los postreros días, los mismos que seguimos viviendo hasta el día de hoy. No son solamente los tiempos que iniciaron cuando vino el Espíritu Santo, son las personas. Y las personas van a tener todas estas características que acabamos de leer.
Y todas estas características de las personas son características que Timoteo debe de evitar. No solamente en no copiarlo, sino crear un contraste. Por eso viene más adelante el pero tú eres diferente. Tú has seguido mi ejemplo, mi perseverancia, mi fe. Y dentro de todas estas cosas tan imitables de Pablo, como su perseverancia, como sus enseñanzas, como su fe, su instrucción, encontramos cosas que dices, ¿por qué Timoteo tendría que ser imitador de sus persecuciones y de sus sufrimientos? Bueno, creo que podremos dejar bien en claro que la persecución es parte de ser un discípulo de Jesús. Si Jesús no vino a contarnos ningún cuento, no vino a pintarnos una vida color de rosa, Jesús vino y advirtió muy claramente que todos sus discípulos sufrirían persecución. Y Pablo está siendo igual, brutalmente realista con Timoteo, diciéndole, Timoteo, yo sé que eres un joven un poco tímido, yo sé que te he tenido que animar a que avives el fuego de tu fe, porque andabas bajo de pilas. Yo sé que eres un joven que puede luchar con un espíritu de cobardía. Ahora tienes que saber muy bien, Timoteo, que en los postreros días vienen tiempos peligrosos. Y en estos tiempos peligrosos, estas personas que serán las protagonistas de los tiempos peligrosos van a tener por objetivo el perseguir a aquellos que quieran vivir una vida piadosa. Hablamos la semana pasada de la vida piadosa. En resumen, puedes ver el mensaje en YouTube después. En resumen, una vida piadosa es aquella donde se armoniza perfectamente la palabra que creemos con la fe que practicamos. ¿Sí? Hay una armonía perfecta. No puedes tener una sana doctrina y una práctica insana. No puedes tener una práctica sana con una doctrina no sana. Hay una perfecta correlación entre fe y práctica y a eso se le llama piedad. Eso es a lo que Pablo se refería con eso. Así ahora Pablo está haciéndole esta advertencia a Timoteo. La persecución está a la puerta de la esquina. Está ahí tocando directamente a la puerta de tu casa, Timoteo. Y tú tienes que estar consciente y presupuestar de que va a haber al menos un grupo de personas a las que tu fe les caiga algo mal, a las que tu fe pueda incomodar. La persecución es la consecuencia de que los cristianos nos paremos a defender una verdad, de que los cristianos creamos algo diferente. No es ninguna sorpresa que dentro de todas las cosmovisiones religiosas alrededor del mundo, la fe cristiana sea la más perseguida. No es ninguna sorpresa que la fe cristiana sea la que cuente más muertos en sus filas, dejando a un lado el tema del holocausto judío, que fue más bien por un tema racial. El cristianismo desde hace mucho tiempo tiene una larga fila de soldados caídos. Yo creo que los hay y que existen en diversos frentes religiosos, pero ninguno los puede contar de la misma manera que el cristianismo. Jesús profetizó y nos advirtió de que habría persecución. Pablo le está advirtiendo a su discípulo, a su hijo en la fe, que va a sufrir persecución por intentar vivir una vida piadosa. La persecución espera a todos los que están firmemente determinados a vivir una verdadera vida cristiana. Quienes se hayan determinado a vivir la vida cristiana como es, por nota, entonces tengan en cuenta que va a haber persecución. Tengan en cuenta que va a haber a su alrededor cosas que los hagan sentir rechazados, segregados, que los hagan sentir raros y diferentes, aunque no tengan nada de raros y diferentes. Este carácter inevitable de la persecución es una verdad que la Escritura proclama a todo lo largo y ancho, al menos del Nuevo Testamento. El hecho de que Timoteo sepa esto de antemano está incluido dentro de los planes de Dios. La persecución no es algo que se le escapó a Dios de las manos. Es algo que dentro de
su providencia, dentro de su soberanía, Él sabe que va a ocurrir. Pero también Él es el único capaz de propiciar que de lo malo se extraiga algo bueno. Él es el único capaz de hacer que todo lo negativo de algo conlleve a un bien. Y la persecución en la historia de la iglesia ha llevado a un bien extraordinario. ¿Sabes qué es eso? Multiplicación. Cuando Dios los vio muy a gusto en sus casas, muy bonita la comunión en la iglesia del primer siglo, inmediatamente después de eso vino persecución. ¿Cuál fue el resultado? Crecimiento. El siglo segundo fue el siglo más sangriento para la iglesia cristiana. ¿Sabes qué pasó? La iglesia cristiana todavía creció más. Cada vez que el enemigo persigue a la iglesia, ésta se levanta. ¿Cuál fue entonces después la estrategia del enemigo? Bajar la llama de la persecución. Vamos a oficializar la iglesia. Vamos a hacer que se puedan reunir. Vamos a hacer de esto algo común. Y entonces la iglesia terminó su crecimiento. No quiero decirlo terminó, quizás bajó esta llama. Pero esto está volviendo a encenderse. Dios tiene prisa. Al enemigo sabe que le queda poco tiempo y la persecución está nuevamente cerca de la casa. Es raro escuchar este tema porque estamos en Occidente y más particularmente estamos en el norte de México. Todavía en algunas partes del sur del país existe persecución. Existen comunidades donde si vas a predicar el evangelio puedes arriesgar tu vida, pero no aquí en el norte. No aquí en esta parte semigringa de México, ¿no? Donde estamos unos medio güeros, otros blanqueándonos, ¿no? Para que nos den la visa más fácil. No se crean, en esta parte es raro hablar de persecución, pero empieza a gestarse. Quizás no hemos sufrido una persecución en nuestros negocios, no hemos sufrido una persecución en nuestra persona, no nos han corrido de nuestros trabajos ni nos han metido a la cárcel. Pero a nuestro alrededor empiezan a gestarse rumores, críticas, se pueden romper relaciones, se pueden cerrar oportunidades de trabajo, se puede cerrar gracia con las personas. ¿Qué es entonces lo que puede hacer una iglesia perseguida? Quizás no tengamos una persecución física, pero al menos sí tenemos que tener presupuestada una persecución social o ideológica. ¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo reacciona entonces cuando tiene por bien sabido que va a ser perseguida? La iglesia históricamente ha reaccionado de tres formas. En términos militares, vamos a hablar de tres formas en cómo la iglesia ha reaccionado ante este embiste de tanta maldad. La primera de ellas ha sido la retirada. ¿Cómo reacciona alguien en retirada? La retirada es muy sencillo. ¿Saben qué? Vamos a quemar nuestras naves, vamos a encerrarnos en nuestros hogares cristianos, en nuestras iglesias cristianas y no queremos saber nada del mundo. No, aquí no entra nadie más, aquí puros cristianos. No me interesa la realidad. Yo me intereso únicamente en mi espiritualidad, en mi fe y voy a hacer como que el mundo no está pasando nada. Y la situación cada vez está más grave, pero quienes están en una franca retirada no les importa un comino qué tan grave o qué tan no grave esté la situación, porque quienes están en la retirada se sienten cómodos, a salvo y no van a hacer nada que arriesgue esa comodidad. No hay una urgencia, no hay almas que rescatar, hay unos cuantos elegidos y gracias a Dios por ellos y gracias a Dios por mi salvación y yo gracias, estoy aquí bien, no me quiero incomodar. Así reacciona la iglesia que está en retirada. ¿Qué otra forma hay de reaccionar ante esta embestida ideológica de persecución que está a la vuelta de la esquina? La otra es la trinchera. Una iglesia atrincherada, una comunidad cristiana atrincherada, se planta en su terreno, pero ahora de manera ofensiva va a dedicarse a estar detectando enemigos en todos lados. Todo lo que se aproxime en el horizonte es un enemigo.
Todo lo que venga de este mundo posmoderno es un enemigo. No hay conciliación, no hay negociación, no hay nada que dialogar. Con lo que viene es un enemigo, tiene que ser derribado y tiene que ser atacado. En este contexto espiritual normalmente se exalta la virtud de una época anterior, contrastándola con la época presente. Todo lo que sucedía antes era mejor, era más bonito, y ahora todo está mal y la iglesia tiene que plantarle cara a todo lo que está mal y tiene que oponerse a todo. No va por ahí. No va por ahí. Esta postura puede llegar a confundir al evangelio con el trasfondo cultural de una época pasada. Y el evangelio no es cultura. El evangelio es poder de Dios para salvación. Postura número 3. Si no nos retiramos, si no nos atrincheramos, ¿qué pasa entonces cuando nos rendimos? Una iglesia que se rinde es una iglesia que está dispuesta a sacrificar cualquier cosa ante la cultura de su época. Si el atrincheramiento era el valorar la cultura de una época pasada como el evangelio, en la rendición está el valorar la cultura de la época presente como si fuera el nuevo evangelio. Y la iglesia va a sacrificar lo que tenga que sacrificar para preservar lo políticamente correcto, para ser inclusiva a todos tiros y de todas formas, para no ofender. Y esto, amados, esto implica empezar a hacer negociaciones, no con el mundo, con la verdad. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Dice 1 Timoteo 3:15. Y tú y yo no podemos permitirnos hacer concesiones con este mundo en aras de salvaguardar lo políticamente correcto. Sabes, leí en un libro hace poco una noticia muy extraña en Canadá. En Canadá, cierta organización eclesiástica cristiana, claro, decide expulsar a una pastora porque la pastora se había declarado atea. Ok, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Bueno, la pastora demanda a la comunidad eclesiástica. Dice, no me puedes separar. Y la iglesia dice, ok, tienes razón, vamos a ahorrarnos el dineral de los abogados y vamos a permitir tener en nuestras filas una pastora atea. ¿Te das cuenta del contrasentido de eso? Es como tener un taquero que está a dieta. Es como tener un pastor cristiano dirigiendo una comunidad LGBT. No hay correlación, pero existe. Y la iglesia está dispuesta a hacer esas concesiones. ¿Cómo? ¿Por qué? No hay una afinidad. La pastora puede creer lo que ella quiera. Si se siente bien con su cosmovisión atea, es su responsabilidad. Pero ¿por qué permitir una pastora que predica un Dios en el que no cree? Pero sucede. Y cada vez más la iglesia va permitiendo que el mundo avance de esta forma, con tal de que no haya agresión. No tenemos un pacto de no agresión con el enemigo. Pero bueno, más adelante voy a eso. La iglesia no puede ceder ante la rendición. Ante estas 3 posturas que ya pudimos ver que no hay ninguna de ellas es correcta. Entonces vamos a ver la contraparte de cada una de ellas. ¿Y cuál es la contraparte de la retirada? Bueno, Jesús dijo en Juan 17:18, como el Padre me envió al mundo, así yo los envío al mundo. Somos enviados por parte de Jesús a este mundo. El Evangelio de Juan, al menos en 39 ocasiones, menciona cómo Jesús fue un enviado de Dios al mundo. Una especie de misionero.
Y Jesús deja muy claro que Él vino al mundo a rescatar al mundo. Él vino y fue parte de la cultura, no para mezclarse con la cultura y ser uno, sino para impactarla desde adentro. Jesús vino y tuvo relaciones de amistad, fue a alguna que otra fiesta, se permitió tener amistades, se permitió participar en tradiciones, pero nunca cruzó una línea que fuera una amenaza a su santidad. Nunca cruzó una línea muy clara en el pecado. Una iglesia que está en el mundo, pero que no está en retirada, tiene muy claros estos parámetros. Tiene muy claro hacia dónde debe estar dirigiendo sus energías. Tiene muy claro dónde puede estar impactando la cultura y dónde ya está cediendo ante la cultura. Porque Jesús, aunque estaba con publicanos y con prostitutas, y aunque estaba con hombres de una muy mala reputación, jamás se hizo igual que ellos. Antes bien aprovechó cada oportunidad para mostrarles esta nueva cultura del reino. Cada oportunidad que él tenía, él hacía una diferencia. Él les decía, miren, esta es la nueva propuesta. Así se debe vivir en la cultura sin apartarse de la cultura. Tú y yo somos enviados por Él a no permanecer encerrados en nuestra propia comodidad, sino impactar la cultura desde adentro. Tú y yo no podemos retirarnos, no podemos quedarnos en la comodidad de nuestras casas. Tú eres un misionero en el lugar donde Dios te plantó. En ese negocio, en ese establecimiento, en esa escuela, en ese lugar donde Dios te ha plantado, tienes un propósito: impactar esa cultura desde adentro con la cultura del reino. Número 2, la postura contraria al atrincheramiento es mantener el terreno, pero avanzando. La iglesia no va cediendo terreno. La iglesia no va defendiéndose y atacando todo. La iglesia va avanzando. ¿Y cómo avanza una iglesia? ¿Cuál es la estrategia que Pablo le dice a Timoteo? Le dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Persiste en las cosas que has aprendido. Amado, no tenemos en la iglesia un tiempo muerto cada vez que estamos aquí. Sácale el jugo a estos 30, 40 minutos. Aprende algo, porque de esas cosas que has aprendido, de esas cosas que tú vas coleccionando en tus momentos de estudio, de lectura bíblica, aunque sean cortos, vas a agarrar la fuente para permanecer, para no estar atrincherado, sino para avanzar. Porque la estrategia de avance en este contexto la da Pablo más adelante en 2 de Timoteo 4:2, diciéndole a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y afuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta. ¿A bibliazos? ¿Con legalismo? No, con instrucción y con paciencia. Una iglesia bien instruida, una iglesia bien equipada, que se aferra a lo que ha aprendido, sabe perfectamente cuando, como dice Judas 1:3, contender ardientemente con la fe, y como dice 1 de Pedro 3:15, presentar defensa, pero con mansedumbre y con reverencia. ¿Sí? Estar hablando acerca de lo que crees, sin estar dando bibliazos de porque todos los demás deben creerlo. Impactar con la verdad bíblica, con el amor de Dios, con la gracia que ha sido derramada. Impactar con una palabra no que está muerta en tu cabeza, sino que arde profundamente en tu corazón. De esa manera tú y yo ganamos terreno. De esa manera tú y yo avanzamos. ¿Sabes qué es lo que ha enfriado el amor de muchos? Que se ha perdido la fe en la palabra de Dios. Que se pierde la fe en que lo contenido en este libro, digo libro y señalo el iPad, entiéndanme el contexto, que lo que se contiene en este libro es verdad, es poder de Dios para salvación, tiene la potestad y la autoridad de transformar nuestras vidas.
Eso es el contenido y el alcance de las palabras de este libro. Pero dice Jesús, en los últimos días el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es la causa? Por haberse multiplicado la maldad. Y la maldad se está multiplicando, pero no habla de una maldad moral. En su traducción original, esta palabra maldad significa sin ley. Por haberse multiplicado la falta de apego a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, el amor de muchos se enfriará. Este amor del que está hablando aquí no es el amor fileo, el amor fraternal. No, es el amor de Dios, es el amor ágape. ¿Y sabes qué quiere decir? Esto no es una descripción de la cultura del mundo, es una descripción de la cultura de la iglesia. Todos los que tenemos amor ágape somos aquellos que nos sabemos amados por Dios y que le amamos recíprocamente. El amor ágape es el amor con el que Dios nos ama. Y si el amor ágape es el que se está enfriando, es porque probablemente nosotros hayamos perdido de vista la brújula y esos parámetros que nos ayudan a involucrarnos correctamente en la cultura ya no están más. Y ahora vivimos una vida sin ley. En la medida que la iglesia, amados, te lo digo con toda la urgencia y con todo el amor, en la medida que la iglesia recobre la fe en que la Biblia es palabra de Dios, en que la Biblia tiene autoridad y sobre todas las cosas, escúchame bien, tiene vigencia sobre tu vida, entonces vas a ver un incremento en el avance del reino de Dios aquí en la tierra. La palabra de Dios no está caduca, no es el código moral de una época pasada. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por todas las eras. Él es inmutable y su palabra por lo tanto es inmutable, no está pasada de moda. Por lo tanto, predica, insiste a tiempo y fuera de tiempo, exhorta. No dejes de hablar con paciencia y con instrucción las palabras que has aprendido. Número 3, ¿cuál es la postura contraria entonces ahora a la retirada? Nosotros no nos retiramos, nosotros salimos en esta tierra venciendo y para vencer. Ese es el decreto de Dios para su iglesia. El decreto de Dios es que si bien la iglesia va a sufrir persecución, la iglesia va a ser guardada. La iglesia va a ser preservada hasta que se cumpla el número de aquellas personas que han de ser salvas. Por eso Pablo exhortaba a Timoteo en 1 de Timoteo 6:12 diciéndole: pelea la buena batalla de la fe. Timoteo, no sobrevives la fe. Timoteo, no te escondes en la fe, no guardas la compostura en la fe, peleas. Es una postura ofensiva, es una postura que demanda de nosotros diligencia, que demanda adiestramiento. Él es el que adiestra tus manos. ¿Para qué? Para la batalla. No es una postura pasiva, amados, es una postura constante de estar peleando la buena batalla de la fe. La fe es algo por lo cual luchas. La fe no te lo heredan tus papás, no te lo heredaron tus abuelos. La fe se recobra a través de creer que Cristo Jesús es el único camino hacia el Padre. Y esa fe que has guardado y esa fe que está creciendo en tu corazón te va a dar la fuerza para pelear y para contender ardientemente por ella. Pelea la buena batalla de la fe. Ay, esto me encanta. Otra vez, siempre toco este tema, pero echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Si tú y yo no estamos conectados a la eternidad, si tú y yo no estamos echando mano de esa promesa, de ese ya, pero todavía no, si no estamos echando mano de esa expectativa de reunirnos con Dios en una adoración eterna, en una plenitud, en algún momento la batalla de la fe nos va a cansar, porque es una batalla.
Porque toda batalla tiene estragos en la vida de quienes desean pelearla. Pero quienes han echado mano de la eternidad han visto las aflicciones del tiempo presente como el combustible. Han visto las aflicciones del tiempo presente como la prueba de que la eternidad está a la vuelta de la esquina. Tan cierto como que la persecución está allá, como un perro rabioso listo para atacar, es tan cierto como que la eternidad está del otro lado de la fe, está del otro lado de la carrera, y tú y yo no podemos cesar. Tú y yo no podemos dejar de contender por nuestra fe. Déjame que te convenza un poquito más acerca de esta batalla. Quizás no conoces a tu enemigo, porque por un momento podemos ignorar que toda guerra filosófica, ideológica y esta tormenta que está a punto de manifestarse es realmente espiritual. Es realmente producto de algo que se está gestando no en el ámbito social o en el ámbito político. Es una lucha espiritual. Por eso la oración es nuestra mejor arma. Por eso la reunión de oración es la menos atendida en la gran e inmensa mayoría de las iglesias en varios países. Porque el diablo sabe dónde le duele. El diablo sabe cómo se le deja el pie en la cabeza para asfixiarlo. La oración es nuestra mejor arma, porque no contendemos contra personas. No contendemos contra aquellos quienes tienen tal o cual ideología. Contendemos contra ese espíritu de anticristo que está en el mundo. Ese espíritu que se opone a los valores de la iglesia. Ese espíritu que desde hace mucho tiempo está gestando la persecución. Está gestando el asalto a las huestes celestiales. Apocalipsis 12 nos describe en un relato muy simbólico y muy hermoso cómo es esta batalla. Me encanta este relato porque tiene escenas tan simbólicas, tan profundas. Vamos a ver dos escenas. Vamos a ver dos perspectivas de la misma batalla. Una está en la tierra y otra está en el cielo. Dos lentes de la misma película. En este contexto, Juan está teniendo la visión de una mujer y un dragón. No tengo tiempo para explicarte cómo llego a saber, pero la mujer representa a la nación de Israel. Un Israel del cual nosotros formamos ahora parte espiritualmente hablando, por ser coherederos juntamente con Cristo. Y un dragón. Versículo 7 nos hace la descripción a grandes rasgos de este relato. Dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla. Él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, y aquí nos lo va a presentar, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña el mundo entero, por si no nos quedaba claro, fue lanzado ¿a dónde? A la tierra junto con sus ángeles. Vamos a ver qué está pasando en la tierra en este relato. Me paso al versículo 12, la segunda sección. Dice: pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Versículo 17. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos. ¿A quiénes? A todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. No está hablando de los judíos, está hablando de la iglesia. Y en la tierra hay un dragón. En la tierra hay un enemigo que parece que es intimidante, que parece imponente. Pero esta metáfora a mí solo me dice algo: está enojado, está herido, pero es feroz. Está decidido a asaltar las huestes celestiales,
a perseguir a la iglesia, a amedrentar a la iglesia, porque se sabe vencido, porque sabe que le queda poco tiempo, porque sabe que en la eternidad hay una iglesia imponente, majestuosa, glorificada, que está a punto de revelarse aquí en la tierra. Porque sabe que mientras los cristianos no nos demos cuenta de que esa es la verdadera iglesia entronizada en las alturas, entonces tiene una ventaja sobre nosotros. Pero ese enemigo que persigue así ferozmente a la iglesia sabe que no va a ganar. Sabe que no va a ganar porque está adelantado. ¿Y cuál es la perspectiva del cielo? Quizás la perspectiva de la tierra es desoladora, nos puede desanimar un poco, porque hay una lucha, porque ciertamente así es, porque en este mundo hay aflicción, porque hay persecución, porque hay muchos cristianos que, víctimas de esta persecución, han dejado sus vidas, han perdido sus casas, han perdido sus bienes. Desde hace mucho tiempo el pueblo de Dios sufre persecución. Pero en el cielo, en la eternidad, la perspectiva es totalmente diferente. Hay una perspectiva de triunfo. Dice el versículo 10: luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Eso ya lo sabemos. Y sabemos que el diablo te acusa delante de Dios y quiere traer juicio. Él es el que trae esa culpabilidad que sientes después de que pecas. Dios trae gracia, el enemigo trae culpa. El enemigo trae una tristeza que no conduce al arrepentimiento. El enemigo trae condenación y separación. Pero este enemigo que ha sido lanzado a la tierra, dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida. Cuando la eternidad está presente en nuestro corazón, ¿cómo amar algo que caduca? ¿Cómo aferrarte a algo que es como neblina? ¿Cómo aferrarte a algo que se puede ir en un instante? Dice, no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes, los que viven en los cielos. Ese es el decreto del cielo. Si hay persecución, si hay aflicciones en este tiempo presente, pero hay una victoria en el cielo, y le hemos vencido por medio de la sangre de Cristo Jesús, por la palabra del testimonio. ¿Y qué es un testimonio? Es declarar la verdad de algo que has visto. Nuevamente, aquellos que declaran la verdad, aquellos que no se retiran, aquellos que no se atrincheran y aquellos que no se rinden, son quienes vencen al enemigo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tú y yo no estamos peleando contra instituciones públicas, contra políticas, contra personas. No. Cuando Jesús le hace la promesa a la iglesia en Mateo 16:18, no es de que las instituciones de la tierra se inclinarían ante la iglesia. Dice que las puertas del infierno no prevalecerían. Esas son las puertas que tú y yo estamos asaltando. Esas son las puertas que no prevalecen, porque constantemente entramos y asaltamos y sacamos las almas que estaban condenadas al infierno, ahora a vida eterna. Porque no tenemos miedo a la muerte, porque la eternidad nos ha impactado tanto que no estamos asustados de lo que el enemigo pueda traer. No estamos asustados de predicar, de insistir. Estamos convencidos de que Dios ha decidido restaurar el plan que había con Israel ahora para la iglesia, y que esta iglesia va a levantarse con autoridad. Es lo que dice 2 de Timoteo 4:17. Está Pablo hablando de su última persecución. Está Pablo hablando acerca de lo que fue su última comparecencia ante un tribunal. Y no es bonito. Dice en el versículo anterior que nadie estuvo con él.
estuvo solo. Dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. ¿Por qué la Biblia no deja de insistirnos? Porque todo se trata de hablar, porque todo se trata de no quedarte callado. Ahora Pablo dice, ¿sabes qué? Nadie me defendió. ¿Cuál fue el resultado? Pablo fue condenado a muerte en esta defensa. ¿No lo absolvieron? ¿No hubo arresto domiciliario como en otras ocasiones? Pablo ya traía las marcas de Cristo sobre su cuerpo. Pablo ya había sido apedreado, ya había sido castigado. ¿Cómo se atreve a decir ahora que fue librado de la boca del león? Porque Pablo no estaba viviendo el tiempo presente como cualquier hombre de carne y hueso lo vive. Estaba viviendo el tiempo presente en el poder del Espíritu Santo, en el gozo que nos afirma y nos levanta. Y la promesa es para toda su iglesia. La promesa es para todos nosotros. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. Ahí es donde termina la persecución, amados. No sabemos cuánto tiempo dure, cuándo llegue o cómo empiece. Solo sabemos que Dios nos librará de toda obra mala y que seremos llevados con paz, no en la tierra, en el reino que está por venir. Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, por este mensaje. ¿Por qué no te pones de pie? Dile, Señor Jesús, lléname de valentía, fortalece mi espíritu para predicar, para no rendirme, para no callarme. Espíritu Santo, llena esta congregación de guerreros que peleen la buena batalla de la fe. Llena esta iglesia, Señor Jesús, de cristianos que no se retiran cobardemente, que no se atrincheran con miedo, que no se rinden ante las súplicas de este mundo. Señor Jesús, no somos de los que se rinden, somos de los que perseveramos, somos de los que impactamos la cultura. Dios, envíanos con autoridad a este mundo a impactar la cultura, predicando a tiempo y a destiempo, a no callar tu palabra, a echar mano de la eternidad para pelear la buena batalla de la fe. Señor Jesús, perdóname si me he rendido, perdóname si me he avergonzado. Dios, hoy quiero decirte que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me quiero avergonzar ante la crítica, no me quiero avergonzar ante la persecución. Si me rechazan, que me rechacen. Dios, bienaventurados somos si por tu causa nos insultan, si por tu causa nos rechazan. Señor Jesús, sabemos que el día de nuestra redención está cerca. Pon en nosotros un espíritu valiente para contender por la fe, para contender con autoridad por las verdades del reino, para que tu iglesia sea hoy y siempre columna y sostén de la verdad.